El capítulo de hoy se refiere al tema de energía mecánica, donde vamos a tener que estudiar a la energía cinética y a la energía potencial. En forma general, el concepto de energía es simplemente tener la capacidad para hacer algún cambio. Tener energía es tener la capacidad para hacer algún cambio, para producir alguna acción. Por esa razón tenemos que alimentarnos bien para poder por lo menos movilizarnos, tener energía para realizar alguna acción o producir algún cambio. Dentro de las diversas formas de energía que se presenta en la naturaleza, pues nosotros vamos a estudiar la energía mecánica que involucra a la energía cinética y a la energía potencial. La energía cinética se refiere a la energía de movimiento. Cuando un cuerpo, cuando una partícula, un objeto está en movimiento, diremos que tiene energía cinética. Si no está en movimiento, no tiene energía cinética. Nosotros que estamos frente a una pantalla, ustedes también sentaditos frente a una pantalla, ya sea en una silla, ya sea en su sofá, cómodamente instalados, pues ustedes no tienen energía cinética, ni yo tampoco, porque no estamos en movimiento. Ahora, esa energía de movimiento también depende de la masa. ¿Quién tiene más energía cinética? Bueno, eso va a depender de dos cosas. Va a depender de la masa y también va a depender de la velocidad. Porque la fórmula para hallar energía cinética es masa por velocidad elevada al cuadrado, todo dividido entre 2. Según el sistema internacional, ya nosotros hemos trabajado básicamente con la masa y la velocidad. Y hemos visto siempre que la masa tiene que estar expresada en kilogramos, la velocidad de metros por segundo, para que la energía se exprese en joules. Eso es lo que dice el sistema internacional. Lo otro es que las preguntas de energía cinética tengan bastante cuidado. Las preguntas de examen de admisión con respecto a energía a veces nos dicen, ¿qué pasa si la velocidad de un cuerpo aumenta? ¿Qué pasa con la energía cinética? Bueno, acá yo veo según la fórmula, si la velocidad aumenta, la energía cinética también va a aumentar. Si nosotros estamos caminando, estamos ya en movimiento, tenemos energía cinética ya. Pero si en un momento a otro comenzamos a correr, estamos aumentando la velocidad y por lo tanto estaríamos aumentando nuestra energía cinética. Ahora, ¿qué más? Significa también de que cuando la velocidad de ese objeto es 0, su energía cinética también va a ser 0. Como decía, todos nosotros estamos en reposo, sentaditos cómodamente y no tenemos velocidad. Por lo tanto, nuestra energía cinética va a ser 0. Y tengan cuidado ahora también cuando se presenten estas preguntas. ¿Qué pasa cuando la velocidad se duplica? ¿La energía cinética también se duplicará? Vamos a comprobarlo, vamos a demostrarlo. La fórmula dice que la energía cinética es la masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Pero ¿qué pasa si la velocidad se duplica? Ya no pondría v, sino 2v. 2v elevado al cuadrado. Ahí está, 2v elevado al cuadrado. Este 2 que también está elevado al cuadrado se convierte en 4. El 4 lo separo, acomodo la ecuación de esta manera y tengo la masa por velocidad al cuadrado entre 2. Esto es la energía cinética inicial. Por lo que veo es que la energía cinética se ha multiplicado por 4. En otras palabras, se ha cuadriplicado. Si la velocidad se duplica,
la energía cinética se cuadriplica. Pregunta de examen de admisión ya. Entonces tengan cuidado con esas preguntas por ese cuadrado que aparece. Entonces alguien dirá, ¿y si se triplica? Como está elevado al cuadrado, ya no será un 4, sino será un 9. La energía cinética se multiplica por 9 ahora. En el caso extremo, ¿qué pasa si no aumenta ni disminuye? En el caso que la velocidad sea constante, entonces la energía cinética también será constante. Y estamos hablando de repente del movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad en ese movimiento es constante. Entonces ese carrito va a tener siempre la misma energía cinética. A eso se refiere cuando dice energía cinética constante. No cambia su valor, no aumenta ni disminuye. Esto es todo lo que se refiere a la energía cinética. La otra energía que forma parte de la energía mecánica es la energía potencial gravitatoria. Se le llama potencial gravitatoria, se le llama energía de posición, porque va a depender del lugar de donde tú te ubicas, a qué altura te encuentras. Su valor va a depender de la masa y también dependerá de la altura. Si tú vives en un segundo piso, pues sal un ratito, ándate al techo, tercer piso, y ya tu energía potencial gravitatoria ya aumentó. A más altura te encuentras, mayor será tu energía potencial gravitatoria. ¿De acuerdo? La fórmula para hallar la energía potencial gravitatoria es la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura. Por eso dice aquí los tips, dice que depende de la masa y depende de la altura. Y siempre recordando las unidades en un sistema internacional, tanto la masa, la altura y la energía, que siempre será en joules. Igual que hicimos el comentario con la energía cinética, pues también podemos decir con la energía potencial gravitatoria. Si la altura es 0, entonces la energía potencial también será 0. De repente, para entender esto, si tú te encuentras, en lugar que tú estás sentadito en tu silla, en tu sofá, puedes decir, profe, yo estoy a una altura 0. ¿No es cierto? ¿A qué altura te encuentras? 0, dices, porque, profe, estoy yo en mi silla. Pero si me paro sobre ella, ya ahora sí tengo altura. Entonces te pido que no te pares. Y más o menos, así como estás sentadito, ¿a qué altura del piso te encuentras? ¿A qué altura del piso te encuentras? Bueno, si tú mides la silla, altura será unos 40 centímetros. Ya, esa es tu altura a la cual te encuentras y esa es la altura que tú reemplazarás acá para hallar tu energía potencial. Pero alguien dirá, profe, yo vivo en un tercer piso. Yo estoy a más altura. Eso significa que la altura es relativa. Para hablar de altura tienen que tener mucho cuidado. Para hablar de altura tienen que ver a partir de dónde vas a medir la altura. Ya, repito, para hallar alturas depende del nivel de referencia. Y voy a poner acá un ejemplo para que entiendas qué significa depende del nivel de referencia. Voy a colocar una esfera en diferentes puntos, pero para hablar de altura, porque lo que quiero hallar es justamente la energía potencial, y la energía potencial depende de altura y la altura depende del sistema de referencia. Supongamos que el nivel de referencia sea el piso.
Ese es tu nivel de referencia. Ya, ahora coloco una esfera A. Y respecto al nivel de referencia 1, su altura será h. Y digo entonces, la energía potencial de la esfera A sería mg por h. Pero si coloco una esfera similar más arriba y le llamo esfera B, esa esfera B se encuentra a 2h de altura respecto al nivel de referencia. Entonces digo, la esfera B tiene una energía potencial gravitatoria mg por 2h. Esa es la altura. ¿Qué pasaría si cambio el nivel de referencia? Y trazo una línea justo por donde pasa A. ¿Ya? Trazo una línea justo por donde pasa A. Ya tengo un segundo nivel de referencia. Respecto a este segundo nivel de referencia, la esfera A ya no tiene altura. Si no tiene altura, entonces la energía potencial de A será 0. Respecto a este nuevo nivel de referencia, la esfera B se encuentra ahora a una altura h. La esfera B, su energía potencial será mg por h entonces. ¿Te das cuenta que la esfera A y la esfera B tienen diferentes energías potenciales porque han sido calculadas respecto a diferentes niveles de referencia? ¿Se entiende esto de nivel de referencia? ¿Se entiende eso? Repito, el nivel de referencia a qué se refiere. Listo, entonces. Generalmente uno, por costumbre, asume el nivel de referencia el piso. Ya no hay problema. De repente nosotros en muchos problemas también lo vamos a hacer. ¿Ya? Ya hemos visto energía cinética, energía potencial gravitatoria y una tercera energía que es la energía potencial elástica. La energía potencial elástica tiene que ver con los cuerpos elásticos, generalmente con los resortes, que son los elementos que más utilizamos en este tema. Y los resortes se pueden deformar. Por eso dice que la energía potencial depende de la deformación. Se le dice deformación porque los resortes pueden ser estirados o pueden ser comprimidos. A ese estiramiento o a esa compresión se le llama deformación. La fórmula para hallar la energía potencial elástica es una constante K por x al cuadrado sobre 2. La constante K, no te preocupes porque generalmente es dato del problema, y la constante es una constante que caracteriza al resorte. No es lo mismo una constante de un resorte de lapicero, delgadito, pequeñito, que resorte de un carro. No es igual. ¿Ya? Entonces, esa constante va a ser generalmente un dato. X es lo que se llama la deformación. Y la deformación tiene que estar siempre en metros, por si acaso. Tenemos que recordar cómo convertir aquí a veces centímetros a metros, porque tiene que estar en metros para usar la fórmula. Y de esa manera la energía potencial elástica saldrá en joules. Veamos este ejemplo. Me pide determinar la energía potencial elástica que acumula resorte, cuya constante vale 800, y sostiene una masa que lo estira 20 centímetros. Ya, ahí está el resorte estirado 20 centímetros. Observen que la primera figura del resorte solo, no está estirado, no está deformado el resorte. Colocamos el bloque y el peso del bloque estira el resorte y lo ha estirado 20 centímetros. Estos 20 centímetros es lo que se conoce como deformación. X vale 20. Que lo convertimos a metros y para ello pues tenemos que dividirlo entre 100. 20 entre 100, 0,2 metros. Ya lo convertí a metros.
Así como está el resorte estirado, está con energía potencial elástica. Tiene almacenada energía potencial elástica. Ha acumulado energía potencial elástica. ¿Qué significa que tiene acumulada energía potencial elástica? ¿Cómo se comprueba que tiene energía acá? Es fácil. Agarra una tijera, un alicate aquí y corta este alambre. Corta. Y vas a ver que no solo el bloque se cae, sino que el resorte salta inmediatamente hacia arriba. Justamente porque tiene energía acumulada que la utiliza para regresar a su posición normal. Es como el ejemplo de la liguita, ¿no? Si alguna vez tú has jugado la liguita en el colegio, has fastidiado a tus amigos con papelitos, estira la liguita con el papelito. Cuanto más estires, más energía tiene la liga, más energía potencial elástica tiene la liguita. Y cuando sueltas el papelito, sale con más velocidad todavía. A eso se refiere que cuando un cuerpo está estirado o el resorte está estirado, se dice que tiene energía acumulada, almacenada. Aplico la fórmula constante x al cuadrado sobre 2. La constante es 800, x vale 0,2 elevado todo al cuadrado, todo entre 2. Bueno, aquí sale, a ver, 12 va con 2 ceros, 4 entre 2, 2, 2 por 8, 16 joules es la energía potencial elástica de ese resorte. Ya te he presentado las tres energías que forman parte de la energía mecánica: la cinética, la potencia gravitatoria y la potencial elástica. La energía mecánica realmente puede ser la suma de esas tres. No siempre vas a tener las tres juntas. Normalmente tienes dos, pero no siempre las tres. Pero si en algún caso tenga las tres, pues suma los tres y eso es energía mecánica. Un ejemplo dice, un avión de 80 toneladas logra alcanzar una velocidad de 700 kilómetros por hora a una altura de 10 kilómetros. Me pide esto energía mecánica. Como ves, por ejemplo, acá en este ejemplo, aquí en este enunciado, para nada aparecen resortes. Por lo tanto, aquí no vamos a mencionar energía potencial elástica, pero sí vamos a mencionar cinética porque me dan velocidad. Voy a mencionar potencial gravitatoria porque me dan altura. Pero me parece que tengo que hacer primero varios cambios de unidades. Primero la masa, que es 80 toneladas. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. 80 toneladas significará entonces 80.000 kilogramos. La velocidad 700 kilómetros por hora hay que convertirlos a metros por segundo. Recuerden que para hacer esta conversión se multiplica por 5 sobre 18 y saldría pues 200 metros por segundo. La altura de 10 kilómetros, kilómetro equivale a 1000 metros, 10 kilómetros sería 10.000 metros. Ya tengo la masa, ya tengo la velocidad y la altura en las unidades que nos pide el sistema internacional. Ahora hallemos la energía cinética. Para hallar la energía cinética, recordemos la fórmula: masa, velocidad al cuadrado entre 2. La masa es 80.000, velocidad es 200, al cuadrado todo entre 2. Esa operación nos va a salir 16 por 10 a la 8 joules. Luego voy a hallar la energía potencial. Me refiero a energía potencial gravitatoria. Masa por la aceleración de la gravedad y por la altura. La masa es 80.000, la aceleración de la gravedad 10 y la altura es 10.000 metros o 10 kilómetros. Eso sale 80 por 10 a la 8 joules. Ya tengo las dos energías. Puedo hallar ahora sí la energía mecánica. La mecánica es la suma de la cinética más potencial. Sumemos entonces 16 por 10 a la 8 más 80 por 10 a la 8, que nos da un resultado de 96 por 10 a la 8. Esa es la energía mecánica de ese avión.
en pleno vuelo. Ya, a ver. Ahora, hasta aquí solo he mencionado las energías. En los problemas de examen de admisión también aparece un tipo de problema donde te van a preguntar sobre las famosas fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas son especiales, son fuerzas que cumplen con algunas características como estas dos. Una característica que es de la fuerza conservativa es que el trabajo de esas fuerzas no depende de la trayectoria. El trabajo que hacen esas fuerzas, recuerden que el tema anterior es trabajo mecánico, el trabajo que hace una fuerza conservativa no depende de la trayectoria. Esa es una característica. Y lo otro es que si esa fuerza actúa sobre un cuerpo y ese cuerpo regresa al punto de partida, pues su trabajo vale cero. El trabajo invertido por una fuerza conservativa en una partícula a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es cero. Te muestro dos figuras para que se entiendan estos dos puntos. Una fuerza es conservativa, así como la gravedad o la fuerza elástica, cuando su trabajo no depende de la trayectoria. En este caso, la gravedad es hacia abajo y su trabajo es mg por h. Ya lo mencionamos. Sesión anterior, vimos cómo el trabajo del peso es mg por h. No importa si esta es una curva, no importa si sube, baja como si fuese montaña rusa, la cosa que importa es la altura. Nada más, no importa la trayectoria. Por eso que el peso es una fuerza conservativa. O de repente, en una trayectoria cerrada, este móvil da la vuelta hasta llegar al punto de partida. Pero siempre en cada punto vale igual la fuerza. Y cuando llega al punto inicial, se dirá que su trabajo vale cero. Estos dos ocurren para las fuerzas conservativas. Cualquier fuerza que no cumpla con estas características, pues será una fuerza no conservativa. Y el ejemplo más claro es la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción. Si te preguntan cuál es la fuerza no conservativa más conocida, es la fuerza de rozamiento. También se le llama la fuerza de rozamiento fuerza disipativa. ¿Por qué? Porque esa fuerza ayuda a que la energía mecánica se disipe en forma de calor. La fuerza de rozamiento es una fuerza que ayuda a que la energía mecánica se convierta en calor y se pierda. Por eso que en invierno generalmente, no sé si han visto algunas personas o nosotros a veces por instinto, cuando hace frío, nos frotamos las manos para calentarnos, ¿no es cierto? Al frotarnos las manos, pues estamos calentando las manos, pero eso gracias a la fuerza de rozamiento que hay entre las manos, que hace que la energía cinética del movimiento de las manos se convierta en energía calorífica. Ahora, ¿por qué es importante conocer estas fuerzas? Porque dependiendo de ella, la energía mecánica se va a conservar. Si dentro del sistema no actúan fuerzas no conservativas como rozamiento, por ejemplo, entonces la energía mecánica se conserva, se mantiene constante. Supongamos que esta bolita, esta esferita, la soltamos desde el punto A, no hay rozamiento, no hay fricción en el trayecto, y de hecho, pues, si no hay fricción, no hay fuerzas no conservativas, entonces puedes decir tú que la energía mecánica aquí se conserva. Y aprovechando eso, voy a hallar la velocidad que alcance en el punto B, sabiendo que en A fue soltada, dice, velocidad cero. Ahí está tu primera igualdad. Energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. La energía mecánica en A
es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Energía mecánica en B igual, cinética más energía potencial. Y aquí hay que recordar algo también para agilizar la solución, para no colocar las fórmulas. Y de antemano, recordar que cuando no hay velocidad, no hay energía cinética. Y si ves la figura, en el punto A, no hay velocidad. Si no hay velocidad de la esfera en el punto A, entonces vamos a la ecuación y diremos que la energía cinética en A vale 0. Lo elimino. Pero también recordemos que si no hay altura, no hay energía potencial. Y en el punto B no hay altura, ya llegó al piso, ya llegó a la base. Aquí no hay altura. Por lo tanto, eliminamos potencial en B. Y solo nos queda potencial en A igual cinética en B. Ahora sí reemplazo la fórmula, energía potencial en A es mgh y energía cinética en B es la masa por velocidad al cuadrado entre 2. Simplifica las masas. Este 2 puede pasar a multiplicar a la gravedad y a la altura. Ya lo pasó a multiplicar. Y luego le saco raíz cuadrada. Ya, esta es una ecuación, una formulita de repente que te va a servir para muchos problemas. Cada vez que te pidan velocidad, no hay rozamiento y la velocidad inicial es 0, la puedes utilizar. Y no importa qué recorrido haga. Como te dije, puede haber acá varias montañas rusas, varias curvas. No importa, lo que importa es esta altura h. ¿Sí? A ver, sigamos explicando. Mire este ejercicio. Dice, una esfera es soltada en el punto A. Si la superficie es lisa, me pide la velocidad de la esfera cuando pase por el punto B. A ver. Voy allá, velocidad en el punto B. Digo, si no hay rozamiento, entonces puedo decir que la energía mecánica en A y en B son iguales. La energía mecánica es la suma cinética más potencial. Energía mecánica en B también, cinética en B más potencial en B. Pero aquí yo veo dos alturas, 10 metros y 2,8. Como dije, el nivel de referencia a veces no es necesario mencionarlo porque ya el cerebro automáticamente ya lo asume como la última línea. Este es el nivel de referencia tácito prácticamente que el cerebro lo acepta, lo entiende así. Y a partir de esa línea comienza a medir altura. El punto A se encuentra a 10 metros, el punto B se encuentra a 2,8 metros. Pero tú puedes cambiar el nivel de referencia, tú puedes cambiarlo. Por ejemplo, tú puedes trazar una línea que pase por el punto B. Y esa línea será nuestro nivel de referencia. Y cuando hallemos altura de B, diremos 0, porque la altura se mide a partir del nivel de referencia. Y si está ya en el nivel, su altura de B es 0. Con esto voy a tratar de reducir la ecuación. ¿Cuánto es la energía cinética en A? En A no hay velocidad. Inicial 0. Entonces cinética en A vale 0. ¿Cuál es la energía potencial en B? En B, acá está B. Y como B está en el nivel de referencia, no tiene altura. Y si no tiene altura, también 0. Pero en el punto A sí hay altura. Y la altura se tiene que medir a partir del nivel de referencia. El punto A se tiene que medir a partir del nivel de referencia. Si todo esto vale 10 y esto vale 2,8, entonces acá debe ser 7,2. He restado 10 metros menos 2,8. 7,2. Esa es la altura de A.
Para el caso de B no hay altura. Por eso le pongo 0. Y nos queda energía potencial en A igual a energía cinética en B. Potencial en A es mgh. Cinética en B es la masa por velocidad al cuadrado entre 2. Simplifico las masas. Y reemplazo. Gravedad 10. La altura 7,2. Velocidad al cuadrado entre 2. 7,2 por 10 acá me da 72. Y 72 por 2 me da 144. La velocidad entonces valdría 12. Entonces he resuelto el ejercicio aprovechando que yo tengo toda la decisión de cambiar el nivel de referencia. Si alguien dice, profe, y si yo lo hago respecto al nivel de abajo, igual te va a salir. Te vas a demorar un poquito más, pero igual te sale. Y todo esto lo hubieras ahorrado con la fórmula del ejercicio anterior, del ejemplo anterior. ¿No? Si ustedes se toman la molestia de aplicar la fórmula anterior, raíz cuadrada de 2GH, te va a salir igualito. Más rápido todavía. Segundo ejercicio. En una caída de una pelota que fue soltada desde una altura de 12 metros en el vacío, se desea saber a qué altura su energía cinética es el triple de su energía potencial gravitacional. Bueno, en todo caso, como dice caída, aquí no se considera la fuerza del aire. Y me preguntan a qué altura, yo le pongo X, su energía cinética es el triple de su energía potencial. Como no hay rozamiento acá, porque está en el aire, en todo caso está en caída libre, puedo igualar energía mecánica en el punto A igual a energía mecánica en el punto B. Recuerden que la mecánica es cinética más potencial, tanto en A como en B. Y si vemos el punto A, en el punto A no hay velocidad, por lo tanto la cinética en A vale 0. Elimino. Y nos quedaría energía potencial en A igual a cinética en B, más potencial en B. Pero la cinética en B dice que vale 3 veces la potencial en B. 3 veces la potencial en B más la potencial en B, acá suman 4. Recién voy a aplicar la fórmula de potencial. Potencial en A sería la masa por la gravedad y por la altura de A. Potencial en B, masa por la gravedad y por la altura de B. Simplifico mg. La altura de A es 12 metros y la altura de B es la incógnita X. Reemplazo entonces 2 igual a 4X. De esta manera, X valdría 3 metros. ¿Sí? ¿Se entendió esta solución? ¿Se entendió la solución de este ejercicio 2? Bien, entonces, seguimos. Dice, si el cuerpo de 5 kilogramos es lanzado de A con una velocidad de 7, me pide su velocidad cuando esté a 2 metros de altura. No hay rozamiento. Ya es suficiente con eso para decir que la energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. Mecánica ya saben que es cinética más potencial, tanto en A como en B. De las 4 energías voy a eliminar solo una porque veo que el punto A está en la parte más baja. Aquí en el punto A no hay altura. Y si no hay altura, vamos a la energía potencial en A y la eliminamos. ¿Está claro? Le elimino energía potencial en A. Aquí está. Luego coloco la fórmula. Cinética en A es masa por velocidad al cuadrado entre 2. Cinética en B, masa velocidad al cuadrado entre 2. Y potencial en B, masa gravedad por altura. Todas tienen masa. Simplifico las masas. Y nos quedaría de esta manera. Velocidad en A al cuadrado sobre 2. Velocidad en B al cuadrado sobre 2. Y más gravedad por la altura del punto B. Velocidad en A, 7 al cuadrado entre 2. La velocidad en B
que es la incógnita, al cuadrado entre 2, y más gravedad 10 y por la altura de B, que vale 2. 7 al cuadrado es 49. 49 entre 2 me da 24,5. Igual a velocidad al cuadrado entre 2 más 20. Este 20 pasa a restar y nos quedaría 4,5. El 2 con el 4,5 se convierte en 9. Y de esta manera, pues la velocidad sería 3 metros por segundo. Cada vez que no existe fricción prácticamente, podemos aplicar la conservación de la energía mecánica. Energía mecánica en un punto es igual a energía mecánica en otro punto. Consultas, dudas. Tratemos de hacer la mayor cantidad de ejercicios. Así es, así es. A eso se refiere Yasor. Claro, eso cuando dice es lisa significa que no hay fricción, no hay rozamiento. Otro dice, una pequeña esfera lanzada con velocidad de 2 metros por segundo desde una altura de 7 metros. Me pide su rapidez al llegar al piso. Bueno, en todo caso, aquí no hay rozamiento, de hecho. Y si no hay rozamiento, tranquilamente aplico la igualdad. Energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. Cada mecánica tiene la suma de cinética más potencial. De las 4 energías cinéticas y potenciales, pues la única que podría eliminar es cuando B llegó al piso. Cuando B llegó al piso no hay altura. Y si no hay altura, pues no hay energía potencial en B. Sería 0. El resto sí tienen datos. Cinética en A, masa, velocidad al cuadrado entre 2. Potencial en A, mgh. Cinética en B, masa, velocidad al cuadrado entre 2. Todas tienen masa. Simplifico las masas. Reemplazo datos. En A la velocidad vale 2 al cuadrado entre 2. Gravedad 10 y la altura de A es 7. Velocidad en B es la pregunta al cuadrado entre 2. Aquí sería, 40, digamos, 70. Acá hay un 70 y acá sería 2. 2 más 70, 72. Igual a velocidad al cuadrado entre 2. Y con este 2, con el 72, me queda 144. Y le saco raíz cuadrada, vale 12. Ese es el ejercicio 4. Ojo que todavía estoy solamente trabajando con problemas donde no hay rozamiento, donde si hay superficies son lisas. Entonces aprovechen esa idea que cuando no hay rozamiento o está simplemente como aquí, como en el aire, pues aplican esa igualdad. A ver, una última, a ver. Dice, considerando que la superficie lisa determine la velocidad que debe tener la bolita al pasar por el punto A, para que su velocidad en B sea de 3 metros por segundo. Ya, aquí sí ya nos vamos a complicar un poquito más. Acá sí necesitamos un poquito más de esfuerzo mental. Concentrémonos más aquí en este problema, más por la figura, porque la ecuación de la física es la misma. Me piden hallar la velocidad en el punto B. Y digo energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. Siempre se escoge dos puntos, A, B. ¿Qué es mecánica? Cinética más potencial, tanto para A como para B. ¿Podemos eliminar alguna de ellas? Creo que sí. En el punto A no hay altura. Si en el punto A no hay altura, entonces energía potencial en A vale 0. Porque esta línea va a ser el nivel de referencia. A partir de acá voy a medir la altura. Y como A está en ese nivel, pues su potencial va a ser 0. Ahora aplico la fórmula para cada uno de ellos. Cinética en A es la velocidad masa, velocidad al cuadrado entre 2. Cinética en B, masa, velocidad al cuadrado entre 2.
Energía potencial, masa por la gravedad y la altura de B. La altura de B es un cálculo que tengo que hacer con geometría. Pero primero voy a eliminar las masas que las tres tienen igual masa. Entonces nos quedaría así. Velocidad en A al cuadrado entre 2 igual a velocidad en B al cuadrado entre 2 más la gravedad por la altura de B. Velocidad en A es la incógnita. Velocidad de B es 3 metros por segundo, dato del problema. Y la altura de B habrá que hallar. ¿A qué altura se encuentra B respecto a este nivel de referencia? En B tengo la velocidad 3 metros por segundo. Ahora voy a hallar la altura. Para la altura recordemos que acá dice que el radio vale 50 centímetros. En metros es medio metro. Yo le pongo 0,5 metros radio. Ahora, en este radio y este 37 grados, creo que voy a aprovechar y aquí bajo una altura. En ese triángulo rectángulo, la hipotenusa vale 0,5, el ángulo 37, pues acá debe ser 0,3. Triángulo notable. Si acá hay 0,3, y acá también hay un radio, ese radio también vale 0,5. Ya tengo la altura del punto B, que es todo esto. Sería 0,5 hasta acá, y luego de ahí 0,3 hasta el punto B. 0,3 más 0,5, 0,8. Esa es la altura. Ya tengo todos los datos. Reemplazo ahora. Velocidad en A al cuadrado entre 2, velocidad en B es 3 al cuadrado entre 2, más la gravedad 10 y la altura 0,8. Acá me queda 8 y acá 9 medios, 4,5. Más 8, 12,5. Por 2, 25. Raíz cuadrada, 5 metros por segundo. Esa es la velocidad que debe tener la bolita en el punto A. Sí, hay que pasarlo siempre a metros, centímetros, hay que convertirlos a metros siempre. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Como le dije, hasta el momento hemos resuelto ejercicios únicamente cuando la superficie es lisa. Ya cuando es lisa sin rozamiento. ¿Y ahora qué pasará si hay rozamiento? ¿Han venido problemas así? Sí, han venido problemas cuando hay rozamiento. Entonces, ¿cómo se hace esos problemas cuando hay rozamiento? Se aplica el teorema de la energía cinética y trabajo neto. Con ese teorema se resuelven los problemas que tienen rozamiento. Variación de energía cinética es igual a trabajo neto. Mire este ejemplo. Me pide hallar el trabajo que realiza la fuerza F para aumentar la energía cinética del bloque desde 50 joules hasta 180 joules. Desprecie la fuerza de rozamiento. Primero, les voy a mostrar el teorema sin rozamiento para que vean cómo se halla el trabajo sin conocer la fuerza y sin conocer la distancia. Y digo esto porque si hemos visto trabajo, recuerden que trabajo es fuerza por desplazamiento. Y acá voy a hallar trabajo sin conocer F y sin conocer desplazamiento. Entonces yo lo que hago primero es dibujar las fuerzas sobre ese bloque. Y sobre ese bloque está el peso, la normal y la fuerza F. Luego aplico este teorema que dice la variación de energía cinética es igual a trabajo neto. Variación significa restar la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y trabajo neto, recuerden que es la suma de todos los trabajos. Trabajo de la fuerza F, trabajo del peso y trabajo de la normal. En esta ecuación, el peso forma 90 grados con el movimiento. En este problema, en este ejemplo, el peso es perpendicular al movimiento, al igual que la normal, son perpendiculares al movimiento. Cuando una fuerza es perpendicular al movimiento, su trabajo vale 0.
Por eso simplifico trabajo del peso y trabajo de la normal. La energía cinética final, aquí dice que vale 120. La energía cinética inicial, acá dice que vale 50 joules. Y todo eso es igual al trabajo de la fuerza F. Finalmente, el trabajo de la fuerza F sería 70 joules. Hemos hallado un trabajo sin necesidad de conocer la fuerza ni desplazamiento, conociendo solamente las energías cinéticas. Por eso el teorema se llama de la energía cinética y el trabajo neto. Uno similar. Miren uno similar. Voy a hallar el trabajo de la fuerza F para aumentar la velocidad del bloque de 2 kilogramos de masa de 3 metros por segundo hasta 12. Dibujo las fuerzas, peso, la normal y la fuerza F. Ahora aplico variación de energía cinética igual a trabajo neto. Toda variación siempre es la resta de valor final menos inicial. El trabajo neto lo conforma el peso, la normal y la fuerza F. Y reemplazo. Energía cinética final es masa por velocidad final al cuadrado entre 2. Energía cinética inicial es masa por velocidad inicial al cuadrado entre 2. Trabajo neto sería la suma de los tres trabajos, de peso, de la fuerza F y la normal. Ahí están. Pero como explicamos en el ejemplo anterior, cuando la fuerza peso normal son perpendiculares al movimiento, su trabajo vale 0. Los elimino entonces. Reemplazo la masa, que aquí dice que vale 2 kilogramos. Velocidad final es 12. Masa vale 2 y velocidad inicial es 3. Reemplazo entonces. 2 por 2 al cuadrado entre 2. Menos 2 por 3 al cuadrado entre 2. Estas son velocidades inicial y velocidad final. Simplifico 2 con 2. Acá también. Y me queda 144 menos 9. Esa resta me da 135 joules. Seguimos hallando trabajos sin necesidad de tener distancia ni fuerza. ¿Ya? Falta todavía resolver, queda pendiente que haga un ejercicio pero con rozamiento. ¿De acuerdo? Ya queda pendiente todavía ejercicios cuando interviene el rozamiento. Ajá, aquí hay uno. Hallar el trabajo que realiza la fuerza F para aumentar la velocidad del bloque de 2 kilogramos desde 3 hasta 7 metros por segundo en un tramo de 5 metros. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el piso es 0,2. Ahora hago mi diagrama de cuerpo libre. Peso, que vale 20 porque la masa es 2. La normal del piso, la fuerza F y la fuerza de rozamiento. Ahora son 4 fuerzas ya. Aplico variación de energía cinética igual a trabajo neto. Variación de energía cinética es cinética final menos cinética inicial igual a trabajo neto. Recuerden que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos, que en este caso sería de F, de rozamiento, del peso y la normal. Nuevamente el peso y la normal son perpendiculares al movimiento, por lo tanto su trabajo vale 0. Reemplazo los datos de las masas y las velocidades. ¿Está claro? Voy a reemplazar los datos de las masas y las velocidades final inicial. Pero el trabajo de rozamiento es un trabajo negativo, por eso le he puesto menos la fuerza por desplazamiento. Significa que debo hallar la fuerza de rozamiento ahora. Entonces hagamos un alto, un paréntesis para hallar la fuerza de rozamiento, ya que yo tengo como dato ya la masa, velocidad al cuadrado entre 2, la masa, velocidad inicial al cuadrado entre 2, el trabajo de F, que es la pregunta, y falta hallar la fuerza de rozamiento. A ver, hacemos aparte el cálculo y digo,
En la figura, la normal es igual a 20. Con la normal puedo hallar la fuerza de rozamiento, mu por la normal. Y como mu vale 0,2, multiplica 0,2 por 20. Ese producto me da 4 newtons. Ese 4 es el que voy a usar acá. Aquí lo voy a usar. 4 por desplazamiento, que es 5. Sí, porque acá dice 5 metros. Simplifico los dos y me queda 49 y acá me queda 9. Y acá me queda 20. Acá es 40 igual a trabajo de F menos 20. Y acá recién despejo el trabajo de F. Sería 60 joules. Es un poco más laborioso cuando hay rozamiento, porque te tiene que hallar de toda manera la fuerza de rozamiento. A ver. A ver, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Vieron el ejercicio bien? A ver, ¿qué pasó? ¿Volaron? Díganme. ¿Ya están en el techo? Ah, porque trabajo es fuerza por distancia y ahí la distancia dice que vale 5. A Ronald, lo que pasa es que acá he multiplicado, he reemplazado, mejor dicho. ¿Cómo se halla el trabajo de una fuerza? ¿No es acaso fuerza por distancia? Pero también dijimos que si la fuerza está a favor es un trabajo positivo y si la fuerza está en contra del movimiento, trabajo negativo. Y acá estoy viendo que la fuerza de rozamiento está en contra del movimiento porque el movimiento es a la derecha y rozamiento es a la izquierda. Por lo tanto, su trabajo va a ser negativo. Por eso que le pongo menos fuerza por distancia. Ese es el trabajo de la fuerza F. Y como ya yo hallé que rozamiento vale 4 y distancia vale 5, por eso acá le pongo 4 por 5. De ahí saldría. Sí, cuando ya comienzan a insertarse más cosas dentro de un problema y sobre todo cuando ya comienza a mezclarse con los temas anteriores, tenemos que jalar información de otros temas y colocarlos acá. ¿No? Ahí donde ya se complica el problema, por eso es bueno, digamos, que se practique bastante para que ya lo hagamos con mayor rapidez. Dice, una piedra es lanzada sobre una superficie horizontal de hielo con una velocidad de 4 metros por segundo y recorre 10 metros hasta detenerse. Calcular el coeficiente de rozamiento entre la piedra y el hielo. Bueno, se refiere a esto. A eso se refiere. Que se lanza un bloque con velocidad 4 metros por segundo y por efecto de rozamiento ese bloque se va a detener después de recorrer 10 metros. Si se hace el diagrama de cuerpo libre de ese bloque, pues tendría que dibujar el peso, mg, tendría que dibujar la fuerza normal y mientras viaja a la derecha, que se está deteniendo, hay una fuerza en contra del movimiento que es la fuerza de rozamiento. No hay más fuerzas ahí. No te olvides que el movimiento es a la derecha y rozamiento está actuando en contra siempre. Ahora aplico el teorema. Variación de energía cinética es igual a trabajo neto. Esa variación es cinética final menos cinética inicial igual a trabajo neto. El trabajo neto involucra al peso, a la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces yo reemplazo. Cinética final es masa, velocidad final al cuadrado, entre 2. Cinética inicial, masa, velocidad inicial al cuadrado, entre 2. Y el trabajo neto involucra a la fuerza de rozamiento, al peso y la normal. Ya hemos estado viendo que el movimiento es horizontal,
el peso y la normal son verticales, son perpendiculares, por lo tanto su trabajo vale 0, tanto del peso como la normal. Reemplazo el dato final. Como la velocidad final es 0, pues ese término se cancela. Claro, si la velocidad final 0, acá el reemplazo es 0 y todo el término se va a cancelar. Solamente me queda menos masa velocidad al cuadrado entre 2 igual al trabajo de rozamiento. Otra vez el trabajo de rozamiento es negativo, porque está actuando en contra del movimiento. Y la fórmula quedaría así: menos masa velocidad inicial cuadrado sobre 2 y todo igual a menos fuerza por distancia. Aquí, ¿cómo puedo hallar la fuerza de rozamiento si no tengo el coeficiente? El coeficiente de la pregunta, más bien. Entonces coloco su fórmula, nada más. ¿Qué es fuerza de rozamiento? ¿Acaso no es mu, coeficiente por la normal? Ahí está, coeficiente por la normal. Ya no he puesto los menos porque los he simplificado los menos. Ya se cancelaron. Ahora, ¿cómo hallo la normal? Mira la figura, la normal apunta para arriba, el peso apunta para abajo, las únicas fuerzas verticales están equilibradas, entonces la normal va a ser igual a mg. Ahí está mg. Creo que puedo simplificar la masa ya. Y aquí me va a quedar velocidad inicial al cuadrado entre 2 igual al coeficiente por la gravedad y por la distancia. La velocidad inicial es 4. La gravedad es 10 y la distancia vale 10 también. 4 al cuadrado entre 2 igual a coeficiente, la gravedad 10 y la distancia 10. 4 al cuadrado 16 entre 2, 8. Y acá me queda 100. Cuando pase a dividir, sería 8 entre 100 y eso me dará 0,08. Ese es el valor del coeficiente de rozamiento entre la piedra y el hielo. Ajá. Una consulta. Bien, entonces continuamos. Nos vamos al 9. Uno más, a ver, uno más. Dice, un pequeño cubo de 0,8 kilogramos de masa es soltado en A. Si la fuerza de rozamiento que actúa sobre el cubo durante todo el recorrido es constante, hallar el trabajo que realiza dicha fuerza en el trayecto, si la velocidad del cubo al llegar a B es 5 metros por segundo. Acá me está preguntando hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento. Sin embargo, no me da como dato coeficiente. Bueno, no importa. Inclusive, no sabemos cuánto mide el plano inclinado. Solamente sé su altura, 2 metros. Bueno, el bloque ya bajó. Llega al punto B con 5 metros por segundo. Y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del cubito, sobre el cual voy a dibujar su peso, mg, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento siempre en contra del movimiento. Ahora aplico variación de energía cinética o el trabajo neto. La variación de energía cinética es cinética final menos inicial y el trabajo neto lo voy a reemplazar como trabajo de rozamiento más trabajo del peso y trabajo de la normal. Ya reemplacé la cinética final y la cinética inicial por sus fórmulas. Pero, otra vez, el movimiento es a lo largo del plano. ¿Cierto? El movimiento es a lo largo del plano. Y la única fuerza aquí que es perpendicular a ese movimiento es la normal. En esta oportunidad, el peso sí va a hacer trabajo. Entonces, el único que voy a eliminar acá es el trabajo de la normal. Del peso ya no. Porque recuerden que el trabajo del peso se halla mediante la fórmula MGH. Es el trabajo que hace el peso. MGH. M por velocidad final al cuadrado entre 2. La velocidad final es 5.
Pero acá, la masa por velocidad inicial al cuadrado entre 2. ¿Pero cuál velocidad inicial si no tiene? Este es 0. Entonces puedo cancelar este término. Lo cancelo. Y nos queda de esta manera. Masa, velocidad final al cuadrado entre 2, igual al trabajo de rozamiento, más el trabajo del peso, que es MGH. ¿No? Ese es lo que vimos en la clase anterior, cómo hallar el trabajo del peso. Reemplazo dato, la masa 0,8, la velocidad final es 5 y la altura aquí vale 2. Reemplazo, a ver, 0,8 por velocidad 5 al cuadrado entre 2, trabajo de rozamiento, que es la pregunta, masa 0,8, gravedad 10, altura 2. Aquí, 0,8 por 5 al cuadrado, que es 25 entre 2. Aquí nos saldrá pues 10. Igual al trabajo de rozamiento más 16. El 16 pasa al primer miembro y tendría 10 menos 16. Y eso da una respuesta de menos 6 joules. Ya, menos 6 sería la respuesta en este ejercicio 9. No hay consultas, no hay dudas. Seguimos entonces. Uno más. El último, a ver, el último. Dice, una esfera de 100 gramos es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y alcanza una máxima altura de 3 metros. Me pide hallar el trabajo que realiza la fuerza de resistencia del aire en todo ese trayecto. A ver, lanzamos en la esfera de 100 gramos con velocidad de 10 metros por segundo hasta que alcance la máxima altura, y esa máxima altura es 3 metros. Acá sí me está diciendo que el aire está interviniendo y está mostrando su oposición al movimiento. Entonces, en este caso, la bolita no solamente siente la fuerza del peso, la gravedad, sino también la fuerza de oposición de la resistencia del aire. Claro, la bolita está subiendo y si hablamos de oposición, pues la fuerza del aire tiene que ser hacia abajo. Aquí lo que tengo que hacer es plantear variación de energía cinética igual a trabajo neto. Variación de energía cinética es cinética final menos cinética inicial. Y el trabajo neto sería el trabajo del peso y el trabajo de la resistencia del aire. Son dos trabajos porque aquí hay dos fuerzas durante todo el movimiento. Me preguntan el trabajo que hace la resistencia del aire. Bueno, el resto es aplicar la fórmula de cinéticas. El trabajo neto es trabajo de la resistencia más trabajo del peso. Pero en el punto B, aquí en el inicial, no hay velocidad. Entonces el inicial aquí va a ser 0. ¿No es cierto? Sí. Ah, ¿por qué le puse acá 0? Ah, porque aquí es el inicial en A y el final es B. ¿Está claro? Recuerden que acá dice que se lanza hacia arriba. La inicial es en A y la final es B. Por eso acá le puse velocidad final 0, se cancela. El resto queda igual. La masa, que son 100 gramos, recuerda que eso tiene que convertirlo a kilogramos y se divide entre 1000. 100 entre 1000 me queda 0,1. Acá le pondría 0,1. Y la velocidad inicial es 10. A ver, 0,1, velocidad 10 al cuadrado entre 2, trabajo de la resistencia del aire, más por menos, la masa 0,1, gravedad 10 y la altura 3. No olvidar que cuando hablamos del trabajo del peso, la clase anterior, pues dijimos que cuando el bloque cae, el cuerpo baja, el trabajo es positivo. Y cuando un objeto sube, el trabajo del peso es negativo. En este caso, la esfera está subiendo.
como está subiendo, el trabajo del peso va a ser negativo, por eso acá aparece menos mg por h. Y ese más por menos me da menos. Bueno, acá sería 5. 100, 10 menos 5. Y acá sería 3. Si el menos 3 pasa a sumar, 3 menos 5 será menos 2. Trabajo de la resistencia del aire es menos 2 joules. ¿Salió negativo? Sí, porque es una fuerza que está en contra del movimiento. Por eso su trabajo es negativo. Bien, entonces ya tienen los ejercicios de cuando no hay rozamiento y ejercicios cuando ya hay rozamiento. Y en este último ejercicio, pues no habrá rozamiento, pero sí aparece la fuerza de oposición del aire. Que en cierta forma, también es una fuerza de fricción. La fuerza de rozamiento mientras el cuerpo avanza. Creo que ahora sí le toca a todos ustedes. Y díganme la respuesta de ese primer problema. Una piedra de 200 gramos de masa es soltada desde una altura de 80 metros. Me pide su energía cinética a los 3 segundos de ser soltada libremente. A ver, sale. Juan Jesús dice, sale 80. ¿Saldrá 80? Milagros sacó 90. Ajá, ya hay discrepancia ya. A ver. ¿No hay otra respuesta? ¿No hay más? ¿Cómo hallar la energía cinética? Dice a los 3 segundos de ser soltada. Lo que pasa es que a los 3 segundos yo debo averiguar su velocidad para poder hallar la energía cinética. Entonces, si yo logro averiguar su velocidad al cabo de 3 segundos, entonces puedo hallar su energía cinética. Su masa, que es 200 gramos, al convertirlo a kilogramos, sería 0,2 kilogramos, porque hemos dividido entre 1000. Ya tengo la masa en kilogramos. Ahora voy a hallar la velocidad a los 3 segundos mediante la fórmula de caída libre. La final es menos v, porque el vector está apuntando hacia abajo, la inicial 0, gravedad vectorialmente es menos 10 y por el tiempo 3. De esa manera la velocidad vale 30 metros por segundo. Como ya tengo la velocidad, ya puedo hallar energía cinética. Su masa 0,2, 30 al cuadrado sobre 2. 30 al cuadrado son 900. Y acá hay 0,1. 0,1 por 900, 90. 90 joules salía. Ajá. Milagros tenía razón. José, Juan Jesús y Azore también están con 90 joules. Problema 2 entonces. Un pequeño coche de, dice, 10 kilogramos de masa es soltado en el punto A del plano inclinado. Si su movimiento tiene una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado, me pide hallar su energía cinética al llegar al punto B. Ya a ver cuánto sale. Problema 2.
¿No hay respuestas? Muy tranca. A ver, ¿qué pasó? ¿Se acabó la energía en el cerebro? Juan Jesús 600 arañando. Con la justa 600 dice. Con la justa llegó a esa respuesta. Ronald. Ajá, confirma el 600 entonces. Listo, confirma el 600. Veamos si es 600 o no. Primero que voy a hallar su velocidad porque necesito para calcular la energía cinética. Y voy a aplicar la fórmula de los cuadrados. Velocidad final es igual a inicial al cuadrado, pero la inicial dice que es 0 porque se suelta en A. Entonces esa velocidad va a ser 0. La aceleración es 3 y la distancia, y aquí está fácil porque son números pitagóricos, 6 acá 8 los catetos, la hipotenusa va a ser 10. Entonces acá reemplazo. 2 por 3 por 10. Me sale velocidad al cuadrado igual a 60. No lo voy a sacar raíz cuadrada, ya, lo voy a dejar así nada más. Velocidad al cuadrado sale 60. ¿Por qué? Porque para hallar energía cinética necesito la velocidad ya al cuadrado. Y ese velocidad al cuadrado ya sale 60. La masa es 10 kilogramos. ¿Sí? Acá hay 600 entre 2. Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿en qué fallé? Ah, ya, entonces está bien 12.300, ¿sí? Está bien 1.300. ¿Cómo así, Juan? ¿Cómo así? ¿Cómo así? De repente, a ver, dime para ver de repente cuál es la falla. De repente, busca la falla, ¿dónde se cometió la falla? Ya, sí, de repente lo que ustedes han hecho es energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. Si lo hacen así, te va a salir 600. Entonces, ¿cuál es la correcta, profe? La correcta es 300. Y el 600 es que no se puede igualar energía en A y en B así nomás por así. Recuerden cuándo se igualaba la energía mecánica inicial igual a final. ¿Cuándo se igualaba la energía mecánica en dos puntos? ¿Cuál era la condición de eso? Cuando me digan que el plano inclinado es liso. Cuando me digan que no hay rozamiento. Pero acá no dice nada de eso. Por eso no puedo igualar energía mecánica en A igual que en B. ¿Ya? Claro, no puedes igualar, Ronald, no pueden igualar porque no dice que el plano es liso. Solamente se puede igualar cuando me digan que no hay rozamiento. ¿Ya? Como acá no dice, no puedo igualar. ¿Ya? Entonces ahí estaba el error. Asumir que es liso. Han supuesto que no hay rozamiento. Vamos al tercero entonces. ¿Ya? A ver, reivindíquense. 12.
Josué dice 12. Verifiquemos el 12, a ver, rápidamente. Desde una altura de 3 metros, ahí está, se deja caer el objeto, su masa es 0,5 kilogramos. Me pide ya la energía cinética cuando se encuentra a 60 centímetros del piso. Ya a esa altura me piden hallar su energía cinética. Miren cómo voy a hallar la energía cinética. Ya no voy a utilizar caída libre. Ya voy a utilizar energía. Para empezar, punto A, punto B. Luego, acá sí puedo hablar porque aquí no hay rozamiento. ¿De acuerdo? Luego, energía mecánica en A es cinética más potencial, igual que energía mecánica en B, cinética más potencial. Miren el punto A de la figura y ahí no hay velocidad. Por lo tanto, no hay energía cinética en el punto A. Vamos a la ecuación y decimos cinética en A vale 0. Lo eliminamos. Y me queda potencial en A es igual cinética en B más potencial en B. La pregunta es hallar la energía cinética en el punto B a 60 centímetros del piso. Y los 60 centímetros ya lo convertí a metros, 0,6 metros. El resto voy a reemplazar su fórmula. La masa por la gravedad y la altura del punto A. Energía cinética en B, que es la pregunta. Potencial en B es la masa por la gravedad y la altura del punto B. Reemplazo los datos, la masa 0,5, gravedad 10 y la altura de A es 3. En el caso de B también 0,5 la masa, gravedad 10 y la altura 0,6. Aquí me queda 15. Y acá me queda 3. Energía cinética sería 12. Ahora sí. Ahora sí sale 12. Porque en este problema no hay rozamiento. Y no necesitamos que me diga porque aquí no hay plano, no hay superficies. ¿Ya? No hay más preguntas. No hay más dudas. Si no hay más preguntas, no hay dudas, entonces damos por terminada la sesión teórica porque ya le corresponde entrar a su examen.